Uno de los temas que hemos venido dándole seguimiento es la situación que se ha vivido en Bolivia desde finales de 2019. Bolivia nuevamente llega a los reflectores internacionales por la aprehensión de la expresidenta provisional de Bolivia, Janine Áñez, a la cual se le acusa por cargos de terrorismo. Aquí se vuelve muy interesante la situación que está viviendo hoy en día Janine Áñez con estas acusaciones, las cuales según Human Rights Watch básicamente son infundadas porque precisamente nos remontan a las mismas acusaciones que su gobierno tuvo con el expresidente Evo Morales. Aquí se vuelve muy interesante la situación de Bolivia para poder explicar la interrelación entre norma jurídica internacional y lo que sean los factores políticos de convivencia dentro de la comunidad internacional. Como hemos comentado, la situación de Bolivia también durante el año pasado escaló, especialmente por la resistencia que se estaba haciendo en contra del gobierno provisional de Janine Áñez, ya que lo que serían los partidarios de Evo Morales lo habían caracterizado como un golpe de Estado tras el cual se había impuesto la misma figura de Janine Áñez como presidenta de Bolivia. Por el otro lado, los partidarios de Janine Áñez y las instituciones bolivianas habíamos visto que habían emprendido cargos criminales en contra de Evo Morales, al igual que el resto de su gabinete, y los cuales derivaron inclusive en la remisión de la situación de Bolivia a la Corte Penal Internacional con la finalidad de que la Corte iniciara una investigación por la probable comisión de crímenes de lesa humanidad en contra de Evo Morales, así como la estructura organizada de poder, la cual se había configurado entre los sindicatos cocaleros, el partido Movimiento al Socialismo, la cual estaba siendo encabezada toda por Evo Morales. Aquí se vuelve muy interesante poder entender el principio de no intervención en los asuntos internos de un tercer estado que tenemos en las relaciones internacionales, así como el derecho de todos los estados a la libre autodeterminación de sus gobiernos. Se vuelve interesante esto por la pregunta que nos debemos hacer si los estados extranjeros deben o no intervenir en los asuntos internos del estado. Si nos vamos al derecho internacional, claramente el punto de partida es la Carta de las Naciones Unidas, así como la resolución 2625, donde establecen los principios de buena vecindad, pues tenemos que claramente la respuesta va a ser no. Existe una clara obligación de abstenerse e influir en los asuntos internos de un Estado. En otras palabras, se debe dejar a la población local que la misma defina su forma de gobierno, que tome de forma autónoma las decisiones que está implementando a nivel local. Pero si vemos que todos los estados viven dentro de lo que sería esta aldea global, viene la pregunta: ¿este principio de no intervención va a ser una prohibición absoluta en la cual no se encuentra excepción alguna? Y aquí es justamente donde vamos a ver que la respuesta ya no se vuelve tan clara. Precisamente el derecho internacional, que reconoce esta convivencia lado a lado entre los estados, ha ido señalando aquellos aspectos donde los estados van a tener un qué decir, inclusive en aquellas políticas públicas que están implementando a nivel nacional. Claramente en el continente americano vemos como una forma de gobierno ya adoptada de forma oficial la democracia. Si bien es cierto, la democracia ya incorporada en lo que sea la Carta de la Organización de Estados Americanos, claramente ahí viene reconocida, vemos que esto no acontece en el resto de la comunidad internacional, e inclusive algunos estados, algunos gobiernos han acusado que el gobierno de Estados Unidos tiene como esta finalidad el homologar todos los tipos de gobiernos a nivel mundial para establecer como la democracia como la forma oficial de gobierno a nivel mundial, y claramente estos esfuerzos no han resultado o no han tenido el eco suficiente dentro de las Naciones Unidas, donde se ha discutido el tema en lo que sería el Estado del Derecho. De esta manera, viendo que en el Estado americano tenemos como forma legítima de gobierno, también habíamos platicado en cápsulas anteriores cómo los estados han adoptado la Carta Democrática Interamericana con la finalidad de reprochar y tener una legitimidad para ir en contra de aquellos gobiernos que deriven de un golpe de Estado. En otras palabras, vamos a ver cómo el propio derecho internacional va a establecer en qué puntos, en qué situaciones se le va a facultar a los demás estados el poder intervenir en el territorio de un tercer estado.
De esta forma, si analizamos desde un principio, podemos ver claramente cómo no es de todo cierto esta prohibición de no intervención en los asuntos internos de un Estado, porque en un primer momento el Estado, cuando surge un nuevo gobierno al interior de un tercer Estado, va a tener la discrecionalidad primero de declarar si reconoce a ese gobierno como el gobierno legítimo de dicho país o no. En caso de que lo reconozca como el gobierno legítimo, va a tener la posibilidad de entablar relaciones diplomáticas, ya que el Estado va a aceptar tener relaciones de cooperación con dichas autoridades que ya está reconociendo. En el caso del continente americano, tenemos de que una vez de que se toma esta decisión de quién reconozco como gobierno legítimo, con quién establezco lo que serían relaciones diplomáticas y quién va a estar representado dentro de la Organización de Estados Americanos, tenemos que se garantiza esa estabilidad gracias a la Carta Democrática Interamericana, en la cual se faculta a la OEA para intervenir de manera multilateral en aquellos casos donde podamos ver un golpe de Estado, como lo hemos platicado en situaciones anteriores, como en el caso que se vivió en Honduras ya hace más de una década, o en el caso de Venezuela cuando fue derrocado Hugo Chávez y que la propia OEA ayudó para establecer la presión necesaria, la presión política para que el mismo pudiera retomar al poder. Y bueno, claro, aquí ya es muy importante ver en un futuro todas las consecuencias que hay esa estabilidad, donde muchas veces se va a censurar los grupos opositores cuando hay esos cambios violentos en los gobiernos de cada una de estas naciones. De esta manera, una vez de que ya vemos que esta camisa de fuerza se encuentra ya incorporada dentro del régimen de América Latina, es muy importante analizar lo que le sucedió a Evo Morales ya en retrospectiva. Si bien es cierto, en el seno de la OEA no hubo este reproche, sino parece ser todo lo contrario, que dentro de la OEA se alimentó esta idea de que había habido un fraude electoral en que inclusive no en pocas ocasiones se ha acusado a Luis Almagro, al secretario general de la OEA, de inclinar la balanza a favor de lo que sería el gobierno provisional de Bolivia, a favor de Yanín Áñez en contra de Evo Morales. Pues tenemos que ante el parálisis propio de la OEA, pues aquí venía la pregunta: ¿cómo pueden intervenir el resto de los estados que sí estaban apoyando a Evo Morales para restituir el Estado de Derecho bajo su percepción dentro de Bolivia? Y justamente aquí vemos las facultades unilaterales, las herramientas de política exterior que cada uno de los estados puede implementar a nivel nacional, y que es justamente lo que hizo México. Y aquí hay que recordar que México fue uno de los pocos países al interior de la OEA del cual mantenía este apoyo a favor de Evo Morales, e inclusive había criticado el rol que había tomado el secretario general de la OEA al intervenir en los asuntos internos de Bolivia. De esta manera, dándole consecuencia a esta oposición que el gobierno de México estaba realizando, en la cual reprochaban la presión que se generó en contra de Evo Morales por parte de los cuerpos policíacos bolivianos, que lo orillaron a renunciar todavía a lo que faltaba de su mandato constitucional, tenemos que el gobierno de México intervino unilateralmente en esta situación bajo la bandera de protección de los derechos humanos, que es justamente donde vemos la figura del asilo diplomático, cuando alberga dentro del recinto diplomático de su embajada, así como de la residencia oficial, tanto Evo Morales, familiares y distintos altos miembros de su gabinete. Posteriormente a este albergue, a esta protección temporal que el gobierno de México le estaba dando, viene la parte complementaria de este asilo diplomático, donde se tramita el salvoconducto ante las autoridades provisionales de Bolivia, las cuales autorizan al gobierno de México a extraer a Evo Morales para poder darle albergue ya en territorio mexicano. Y bueno, ya hemos platicado también cómo se fue desarrollando el desencuentro posteriormente entre México, Bolivia, respecto a cuáles eran los límites, los alcances de la figura del asilo, así cuáles eran las limitantes que pudiera tener aquella persona asilada en el extranjero respecto a hacer declaraciones de política que pudieran afectar al interior de su país. Aquí ya hemos comentado cómo hubo diferentes interpretaciones dependiendo del marco normativo internacional que cada uno de los estados estuviera invocando para tratar de limitar la libre expresión de Evo Morales, de igual forma el agrupamiento de esta oposición al interior de Bolivia.
Aquí también se remonta la discusión sobre si la figura del asilo diplomático va a ser reconocido como una costumbre internacional, una costumbre regional, como reconoció la Corte Internacional de Justicia en el caso de asilo de Haya de la Torre, donde Víctor Raúl Haya de la Torre, pues básicamente se alberga en la Embajada de Colombia en el Perú, y el gobierno de Perú reclamaba que él mismo fuera entregado porque estaba siendo perseguido y se buscaba su captura por la comisión de un crimen ordinario. Aquí se vuelve muy interesante cómo la Corte Internacional de Justicia reconoce que dentro de los países latinoamericanos, especialmente por este surgimiento de convenciones interamericanas, como la Convención de La Habana, como la Convención de Caracas, como la Convención de Montevideo, donde se reconoce este derecho, pues técnicamente señala que estaba surgiendo una costumbre internacional de carácter regional. Interesantemente, vamos a ver que décadas después, en el 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente cuando tenemos el caso de Julian Assange en la Embajada del Ecuador en Reino Unido, pues solicita una opinión consultiva a la Corte Regional para preguntarle si efectivamente existía esta costumbre internacional del asilo diplomático, y aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos básicamente acota la decisión de la Corte Internacional de Justicia al señalar que después de la examinación que la propia Corte había realizado, pues literalmente no habían descubierto ninguna opinio juris que pudiera permitir el afirmar que realmente la figura del asilo diplomático se ha cristalizado ya en una costumbre internacional. Entonces aquí la Corte Interamericana deriva y concluye que propiamente la protección que le otorga un Estado a una persona dentro del recinto diplomático es propiamente una consecuencia lógico-jurídica del principio de la inviolabilidad del recinto diplomático, aunado al poder soberano que va a tener dicho país. En otras palabras, vamos a ver que esta protección deriva de la propia soberanía que tiene el Estado y las limitantes restantes del derecho internacional. De esta forma, regresando al análisis de Bolivia, pues tenemos claramente cómo el derecho internacional, cuando no se puede apelar a los organismos de carácter regional, como en el caso de la OEA, el cual aplaudía que Evo Morales hubiera renunciado, abrazaba a Jeanine Áñez al interior de la misma, pues tenemos que el gobierno de México, la forma en la cual interviene para la protección de la vida de Evo Morales y para evitar que el mismo fuera aprendido como ahorita fue aprendida Jeanine Áñez, pues fue justamente con el otorgamiento del asilo diplomático. Entonces vemos cómo la prohibición a la no injerencia en los asuntos internos del Estado pues no va a ser absoluta, sino que va a permitir a los Estados en ciertas particularidades poder intervenir y hacer que la balanza se incline hacia un lado en ese tipo de situaciones, porque justamente aquí vale la pena la pregunta, el reflexionar qué hubiera pasado si el gobierno de México no le hubiera otorgado asilo diplomático a Evo Morales, hubiera permitido que el mismo fuera aprehendido por las autoridades bolivianas, pues obviamente difícilmente hubiéramos visto el mismo escenario donde vimos que Luis Arce termina ganando las elecciones en Bolivia, hubiéramos visto este escenario donde no hubiera existido esta presión en contra de Jeanine Áñez, la cual lo obligó a bajarse de la contienda electoral y justamente el desenlace hubiera sido uno completamente diferente. De aquí que tenemos que el derecho internacional difícilmente lo vamos a poder ver como algo aislado a todos esos aspectos políticos donde querramos o no vivimos en una comunidad internacional y la toma de decisiones a nivel interno de cada uno de los estados puede tener un impacto en la vida de la región o de la comunidad internacional. Entonces aquí difícilmente pues los estados se van a poder quedar cruzados de brazos, aun cuando tengamos esta obligación de derecho internacional de no intervenir en los asuntos internos del Estado, especialmente con el patrocinio de grupos terroristas o tratando de inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro, pero claro, con la conjugación y las variantes de derechos humanos en la cual le permite a todos los estados, ya que los derechos humanos son obligaciones erga omnes y erga omnes partes, pues todos los estados tienen un qué decir en su protección. De esta manera, pues vamos a ver que hay excepciones claras a la resolución 2625 y como comentábamos durante la cápsula anterior, pues tenemos que muchos de estos principios simplemente van a ser aspiraciones en la cual en el mundo ideal los estados no intervendrían en los asuntos internos del Estado, porque también idealmente el Estado, al ser el garante de todos los individuos al interior del mismo, tampoco emplearía el aparato
de procuración de justicia, como un factor de presión, como de persecución en contra de los opositores al gobierno. De esta forma, pues se vuelve muy difícil el poder valorar cuáles son las circunstancias propias de cada uno de los países, porque siempre vamos a tener dos lados de la historia, vamos a tener diferentes historias, diferentes intereses, los cuales van a estar más interesados que la balanza se incline hacia un lado o hacia el otro. De aquí se vuelve muy importante el rol de algunas organizaciones no gubernamentales, como en el caso de Human Rights Watch, la cual claramente le ha dado un seguimiento a la situación de Bolivia y que justamente tanto en la emisión de órdenes de aprehensión en contra de Evo Morales como en el caso de Jeanine Áñez han señalado que las dos han sido infundadas y básicamente son cuestiones en las cuales se está manipulando a las instituciones nacionales para perseguir a los opositores al gobierno y que justamente era lo que criticábamos hace unos meses cuando se refería a la situación de Bolivia a la Corte Penal Internacional, porque nuevamente es un nuevo intento para utilizar a la Corte Penal Internacional como un órgano de persecución en contra de los opositores de los gobiernos nucleares. Claramente vemos varios capítulos dentro de la historia moderna donde los mandatarios a nivel internacional han intervenido en terceros estados con la finalidad de balancear la balanza hacia sus amigos, como en el caso que también platicábamos, en el caso de Jean-Pierre Bemba, donde en su calidad de segundo vicepresidente de la República Democrática del Congo, ayudó al presidente de la República Centroafricana para que el mismo se mantuviera en el poder y pudiera triunfar en contra del golpe de Estado que estaba desarrollando en contra del mismo. Obviamente no sucedió así y termina perdiendo Jean-Pierre Bemba, posteriormente siendo apresado ante la Corte Penal Internacional y posteriormente exonerado. Pero lo mismo también aconteció en el caso de Liberia y Sierra Leona, como Charles Taylor, utilizando su calidad de presidente, él patrocinó, inclusive ayudó para cometer atrocidades masivas y posteriormente vimos que en la Corte Especial para Sierra Leona, Charles Taylor terminó siendo enjuiciado. De esta forma, pues también una de las grandes limitantes en las cuales claramente va a irse más allá de esta prohibición de no intervenir en los asuntos internos del Estado, va a ser la sanción que pueda acontecer en contra de los gobernantes en lo individual cuando estos se sobrepasan en intervención tolerada dentro de la comunidad internacional y cometen crímenes de lesa humanidad o auxilian en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Como podemos ver, la interrelación, la sinergia entre cuestiones políticas y derecho internacional es muy estrecha y de igual forma es muy importante ver los límites propios del derecho internacional respecto a estas prohibiciones aspiracionales donde en teoría nadie tiene que intervenir en los asuntos internos del tercer estado. Muchísimas gracias por su atención, no olviden dar like al video, dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.